mi canal de Profe de Mates. Yo soy Azahara y hoy vamos a hablar del conjunto de los números enteros y las operaciones más básicas entre ellos. Para ello vamos a comenzar contextualizando un poco. ¿Cuál es ese conjunto? Pues el conjunto de los números enteros se compone por el conjunto de los números naturales, que recordemos que son aquellos que hemos aprendido desde pequeños, de forma natural, con los que empezábamos a contar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así en adelante. Al conjunto de los naturales les añadimos el número 0 y el conjunto de los números naturales en negativo, y de esta forma formamos el conjunto de los números enteros, que se representa por este símbolo. Muy bien, pues una vez teniendo en mente de qué conjunto estamos hablando, vamos a hacer las operaciones más simples que podemos encontrar entre ellos, que son las sumas, que se representan con el símbolo más, y las restas, que vamos a representar por el símbolo menos. Veremos dos conceptos con los que podemos trabajar y podemos operar con los números enteros. Vamos a representarlos en la recta de los números enteros. Y vamos a identificar la suma con desplazarnos hacia la derecha y las restas con desplazarnos hacia la izquierda. Así de simple. Veamos un ejemplo de ello. Por ejemplo, si queremos operar más 3 menos 5, lo que vamos a hacer es colocarnos en el número inicial, es decir, el más 3, seguido de ver la operación que le sigue, que en este caso es un menos, es decir, eso significa desplazarnos a la izquierda. ¿Cuántas unidades? Pues 5. 1, 2, 3, 4 y 5, indicándonos el resultado de la operación. Menos 2. ¿Fácil? Bien, veamos otro ejemplo. Por ejemplo, menos 4 más 3. Recordad, nos colocamos en el primer número, menos 4, seguido de ver la operación que le sigue para indicarnos si vamos hacia la derecha o la izquierda. Al ser un más, iremos hacia la derecha. ¿Cuántas posiciones? Pues 3. 1, 2 y 3. Y así obtendremos la solución. Menos 1. Veamos un ejemplo más. Supongamos ahora que tenemos que operar menos 1 menos 4. Nos colocamos en el primer número, vemos el signo que le sigue para saber si tenemos que ir a la izquierda o a la derecha. Al ser un menos, debemos desplazarnos hacia la izquierda. ¿Cuántas posiciones? 4. 1, 2, 3 y 4. Y obtenemos el resultado de la operación. Se ve muy fácil de esta forma y realmente lo es. ¿Qué problema tiene operar con este método? Pues que cuando tenemos operaciones del tipo más 30 menos 100, sería muy engorroso tener que dibujar la línea de los números enteros, llegar al 30 y desplazarnos 100 unidades hacia la izquierda. Nos costaría demasiado tiempo y trabajo, por lo tanto no es nada óptimo. De ahí que bueno, que está bien que sepamos cómo se utiliza, que está bien que sepamos operar con ellos, pero que exista un método mejor para operar. De ahí que vamos a ver una especie de juego en el que vamos a operar con números positivos y negativos. Así pues, veamos, en el lado izquierdo vamos a representar a los números positivos, que recordemos que se les asocia el símbolo de más. Y en el lado derecho nos vamos a encontrar a los números negativos, que se le asocia el número de menos. Y ahora comencemos a operar con ellos. Muy bien, pues al conjunto de los números positivos se le va a asociar una serie de elementos que estamos presentando a continuación. Y de la misma forma, al conjunto de los números negativos se le va a asociar una serie de elementos que se presentan a continuación. Ahí los tenemos. Tenemos el conjunto de los números positivos y el conjunto de los números negativos y vamos a operar entre ellos. Así pues, elijamos a un elemento del conjunto de los números positivos y lo operaremos con un elemento del conjunto de los números negativos. Tenemos que tener, para hacer bien esta operación, tenemos que tener muy en cuenta el valor asociado a este elemento. Por ejemplo,
Si al elemento elegido del conjunto de los números positivos se le asocia el valor más 7 y al elemento elegido del conjunto de los números negativos se le asocia el valor menos 4 y los operamos, observamos que estamos operando un elemento que contiene un más 7 con un elemento que contiene un menos 4. Recordad que el más y el menos es simplemente una representación de cada conjunto, ¿vale? Igual que la bandera de Andalucía representa una comunidad autónoma. Es un símbolo que representa de qué conjunto estamos hablando. Entonces, cuando los operamos entre sí, vemos que va a ganar el conjunto de los números positivos, ya que tiene un valor asociado de más 7. Por lo tanto, el resultado va a ser positivo, ya que el valor asociado es mayor que el otro. Sin embargo, claro, al elemento del conjunto de los números positivos, que es el más 7, no se queda intacto porque ha sido operado con el menos 4. Por lo tanto, se reduce su valor en esas 4 unidades, obteniendo un resultado final de más 3. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Imaginemos ahora que al elemento asociado al conjunto de los números positivos se le asocia el valor de más 10. Y al elemento asociado al conjunto de los números negativos se le asocia el valor de menos 15. ¿Qué sucede ahora? Pues si comparamos al más 10 con el menos 15, obviamente va a ganar el elemento del conjunto de los números negativos. Por lo tanto, el resultado final va a ser negativo. ¿Pero cuánto? Exactamente, porque claro, decíamos que el menos 15 no se queda intacto, aunque gane no se queda intacto, porque lo hemos reducido en 10 unidades al operarlo con el otro elemento. Por lo tanto, nos queda un resultado de menos 5. ¿Vamos cogiendo un poco la idea? Vale, pues lo vamos a complicar un poco más. Supongamos ahora que el conjunto de los números positivos dice, bueno, a ver, ¿por qué vamos a mandar un elemento si tenemos más elementos? Entonces añade un elemento más y el conjunto de los números negativos hace lo mismo, añade otro elemento y los queremos operar entre sí. Pues igual que en los casos anteriores, tenemos que tener muy en cuenta el valor asociado que tienen esos elementos. Supongamos que en el conjunto de los números positivos se le asocia un valor de más 3 y un valor de más 7. Y en el conjunto de los números negativos se les asocia un valor de menos 4 y un valor de menos 11. En cada uno de los conjuntos se suman fuerzas, agrupan fuerzas y construyen una fuerza total. Pues en el conjunto de los números positivos sería una fuerza total de más 10 y en el conjunto de los números negativos conseguirían una fuerza total de menos 15, ya que agrupan fuerzas, se unen entre sí y ahora lo que tenemos que comparar es ese más 10 con ese menos 15, los valores totales de cada uno de los conjuntos. Cuando yo los comparo, observo que va a ganar el conjunto de los números negativos, ya que tiene un valor de menos 15. Pero como decíamos, ese menos 15 no se queda intacto, se reduce en 10 unidades, obteniendo un resultado final de menos 5. Veamos otro ejemplo con esta idea. Supongamos ahora que se les asocia un valor de más 7 y más 5 al conjunto de los números positivos y eso conllevaría a que sumen fuerzas y obtengan un valor final de más 12. Y, por ejemplo, se les asocia un valor de menos 3 y menos 4 al conjunto de los números negativos, obteniendo una fuerza final de menos 7. Cuando comparamos las fuerzas que han conseguido agrupar el conjunto de los números positivos y el conjunto de los números negativos, observamos que gana el conjunto de los números positivos, gana el más. Pero el 12 no se queda intacto. ¿Qué le pasa? Se reduce en 7 unidades. Y cuando al 12 le reducimos en 7 unidades, obtenemos un total de más 5. Resultado final. Bueno, creo que más o menos vamos entendiendo la mecánica, en qué consiste esto de operar unos conjuntos con otros. Vamos a ir un poco más allá.
Ahora el conjunto de los números positivos y el conjunto de los números negativos deciden ir a por todas, deciden que todos los elementos van a participar y van a hacer fuerza, creando un nuevo elemento, tanto en el conjunto de los números positivos como en el conjunto de los números negativos. Veamos a qué me refiero. Como en los casos anteriores, la mayor importancia está en el valor asociado que tiene cada uno de estos elementos. Si, por ejemplo, en el conjunto de los números positivos se le asocia el valor de más 2, más 10, más 5 y más 3, para hacer esa fuerza total tenemos que sumar las fuerzas que tienen cada uno de ellos, teniendo un total de más 20. Vamos a hacer un razonamiento totalmente análogo en el conjunto de los números negativos. Si se les asocia un valor de menos 1, menos 5, menos 2, menos 4, este conjunto también va a agrupar sus fuerzas, por lo tanto, las vamos a sumar, menos 1, menos 5, menos 2 y menos 4, haciendo una fuerza total de menos 12. Y ahora sí, vamos a operarlos entre sí. Si operamos el más 20 y el menos 12, obviamente, observamos que va a ganar el conjunto de los números positivos. Pero no se queda ese 20, en esa fuerza no se queda intacta. Se reduce en 12 unidades, obteniendo un valor final de más 8. Bueno, este sería un poco el culmen del ejemplo, que yo creo que ya más o menos vamos teniendo bastante claro. Pero si no, vamos a ver una conclusión de todo esto que hemos visto. ¿Qué es lo más importante cuando operamos dos números enteros? Pues lo que tenemos que tener muy en cuenta es si tienen el mismo signo. En el caso de que tengan el mismo signo, recuerda que la idea es que van a agrupar fuerzas, se van a sumar entre sí y van a mantener el signo que tengan. Por ejemplo, si queremos sumar más 5 más 7, esta es la típica suma que todos conocéis, pues vamos a mantener el signo positivo y lo vamos a sumar. A 5 le sumamos 7 y obtenemos más 12. Y en el caso de que queramos hacer la operación de menos 3 menos 9, observamos que ambos números tienen signo negativo, están en el mismo equipo, van a sumar fuerzas manteniendo este signo identificativo. Por lo tanto, mantenemos el número negativo y a 9 le sumamos 3, obteniendo un resultado final de menos 12. ¿Pero qué sucede cuando tienen signos distintos? Si no tienen el mismo signo, lo que tenemos que observar es qué número es mayor independientemente de su signo. Cuando observemos el número que sea mayor, ese signo va a ser el que vamos a mantener y luego vamos a realizar una resta. Nos vamos a restar de la forma tradicional. Por ejemplo, si queremos operar más 5 menos 7, observamos que el 7 es mayor que 5, por lo tanto vamos a mantener el signo que tenga 7, en este caso negativo, y luego realizamos la resta de forma normal. A 7 le vamos a quitar 5, obteniendo un resultado de menos 2. O bien, vamos a ver este ejemplo, si queremos operar menos 3 más 9. En este caso, observamos que el 9 es mayor que el 3, por lo tanto mantenemos el signo positivo y realizamos la resta de la forma tradicional. A 9 le quitamos 3, obteniendo más 6. Espero que haya quedado claro. Para consolidar estos conocimientos que acabamos de ver, vamos a hacer unos ejercicios. En el apartado A observamos que tenemos una operación en la que los dos números tienen el mismo signo. Por lo tanto, vamos a mantener el signo que tienen, que es el más, y lo vamos a sumar, obteniendo un resultado de más 5. En el apartado B observamos que también tienen el mismo signo. En este caso, mantienen el signo menos. Por lo tanto, recordar que están en el mismo equipo, van a sumar fuerzas aunque mantengan el signo negativo y por lo tanto lo vamos a sumar nuevamente de la forma tradicional, aunque mantengamos el signo menos, obteniendo un resultado final de menos 17. Vamos a dejar el apartado C un momento de lado y vamos a continuar con el apartado D.
ya que en el apartado D tenemos una operación en la que los números tienen distintos signos. Por lo tanto, tenemos que observar cuál es el mayor valor numérico de esos números. En este caso va a ser el 15. Y como el 15 tiene un más, es el signo que vamos a mantener. Y luego vamos a realizar la resta tradicional. A 15 le vamos a quitar 6, obteniendo un valor final de más 9. En el apartado E vamos a realizar el mismo razonamiento. Observamos los números y vemos que el 20 es mayor que el 17. Por lo tanto, mantenemos el signo negativo y realizamos la resta de la forma tradicional. A 20 le quitamos 17, obteniendo un valor final en la operación de menos 3. Muy bien, vamos ahora con los apartados C y F, que son un poco más largos. Pero el razonamiento va a ser muy parecido. En primer lugar, para empezar con el apartado C, lo que vamos a hacer es agrupar aquellos números que tienen el mismo signo. Recordar que están en el mismo equipo, van a sumar fuerzas entre ellos. En ese caso, vamos a agrupar el menos 3 con el menos 7, los negativos juntitos, y por otro lado, los positivos. De esta forma reescribimos esta operación de forma ordenada, de forma agrupada, aquellos números que son negativos con los negativos y los positivos con los positivos, obteniendo esta operación. De esta forma, lo que vamos a hacer es sumamos los valores de aquellos que tienen el mismo signo, como hacíamos anteriormente. Por lo tanto, en la operación de menos 3, menos 7, obtenemos un valor de menos 10. Mantenemos el signo y sumamos fuerzas. Lo mismo hacemos con las operaciones de los números positivos. Mantenemos el signo y sumamos el valor numérico que tienen. A 5 le sumamos 6 y le sumamos 2, obteniendo un total de más 13. Y de esta forma hemos simplificado esta operación, que es más larga que las anteriores, a un caso de las anteriores, en la que tenemos una operación entre dos números. Observamos sus signos. Esos signos son diferentes, por lo tanto vamos a mantener el signo del número que tenga mayor valor numérico. En este caso el 13, por lo tanto va a ser positivo. Y si a 13 le quitamos 10, obtenemos un resultado final de más 3. Vamos a hacer el mismo razonamiento en el apartado F, es decir, vamos a comenzar reescribiendo esa operación en la que agrupemos los números positivos por un lado y los números negativos por otro. Tenemos como números positivos más 2, más 6 y más 24, y por otro lado los números negativos menos 13 y menos 7. Recordad que los números positivos suman fuerzas entre ellos, suman sus valores numéricos, igual que los números negativos, obteniendo un resultado final en los números positivos de más 2, más 6, que sería más 8, más 24, obteniendo un resultado de más 32. Y haríamos lo mismo en el caso de los números negativos. Menos 13 y menos 7, sumamos sus valores numéricos y mantenemos su signo, obteniendo un valor de menos 20. Y de esta forma, nuevamente simplificamos el apartado F a uno de los casos en los que comparamos, en los que operamos dos números. Observamos sus signos, en este caso el valor numérico mayor es el 32, por lo que mantenemos el signo que tiene, es decir, el positivo. Y luego realizamos una resta normal. A 32 le quitamos 20, obteniendo un resultado final de la operación de más 12. Pues bueno, vamos a dejar estas dos columnas para que continúes practicando, para que te pongas a prueba, para que veas si te surgen algunas dudas, si ha quedado claro el concepto o no. Y en caso contrario, puedes escribirme las dudas que te hayan surgido y las podremos aclarar. Puedes dejarme los resultados de las operaciones en los comentarios y les echaré un vistazo a ver qué tal han ido. Si tienes alguna propuesta, alguna idea para el siguiente vídeo, no dudes en comentarlo. Y si te ha gustado, darle a like. Un placer y hasta el próximo vídeo.